Hay una carga pesada que muchos llevamos en la mochila de nuestra alma sin darnos cuenta. La carga Deo nunca es suficiente. Te esfuerzas por ser una buena persona, tratas de cumplir con las reglas, las de Dios, las de tu familia o las de la sociedad, pero al final del día siempre sientes que te faltó algo. Fallaste en un pensamiento, perdiste la paciencia, no oraste lo suficiente, y esa sensación de deuda constante te agota. Vives tratando de pagar una hipoteca moral que parece tener intereses infinitos. Te preguntas, ¿cuándo podré decir ya está? ¿Cuándo seré lo suficientemente bueno para que Dios me acepte sin reservas? Si esa pregunta te persigue, es porque estás viviendo bajo la ley de Moisés, el sistema del esfuerzo humano, y no bajo la justicia de Jesús, el sistema del regalo divino. Si hoy te sientes cansado de tratar de ganarte el cielo, si la religión se te ha vuelto una lista de tareas imposible, o si necesitas escuchar la noticia más liberadora que jamás se ha predicado, el episodio 254 es tu carta de libertad. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos con el primer viaje misionero. Dejamos la isla de Chipre y subimos a las montañas peligrosas de Turquía, Antioquía o Pisidia. Allí, en una sinagoga llena de gente religiosa pero insatisfecha, el apóstol Pablo se levanta para dar su primer gran sermón registrado. Y lo que dice es una bomba nuclear contra el legalismo. Hoy vamos a descubrir que hay cosas de las que Moisés nunca pudo limpiarte, pero que Jesús puede borrar en un instante. Para llegar a este momento, el equipo misionero tuvo que pasar por una crisis. Hechos la 1:13 de la tarde nos dice que navegaron de Pafos a Perge de Panfilia. Y allí sucede algo triste, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos, el joven ayudante, renunció. Quizás por miedo a las montañas llenas de bandidos, quizás porque extrañaba su casa, o quizás porque no le gustaba que Pablo el Nuevo estuviera tomando el liderazgo sobre su primo Bernabé. Sea cual sea la razón, abandonó la misión. Esto nos enseña que el camino del llamado es duro. No todos los que empiezan contigo terminarán contigo, y a veces la presión hace que los jóvenes o los inmaduros se quiebren. Pero Pablo y Bernabé, Auquidolidus, Seomu, veremos después, siguieron adelante, pasaron de Perge y subieron la montaña hasta Antioquía de Pisidia. Es sábado, entran en la sinagoga, se sientan. Después de la lectura de la ley y los profetas, los líderes de la sinagoga les dicen: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es la oportunidad de oro. Pablo se levanta, hace una señal con la mano pidiendo silencio y atención y empieza a hablar. Su sermón es una obra maestra. Es un viaje a través de la historia de Israel, similar al de Esteban, pero con un final diferente. Pablo repasa la elección de los padres, la esclavitud en Egipto, el desierto por 40 años soportó sus costumbres, la conquista de Canaán, los jueces, el profeta Samuel, el rey Saúl, finalmente, David, versículo 22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pablo establece el linaje y luego da el salto al presente en el versículo 23 de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo conecta los puntos. Toda esa historia que ustedes aman, Moisés, David, los profetas, no es un fin en sí misma. Es una flecha que apunta a una persona en Jesús. Les habla de Juan el Bautista, les habla de cómo los líderes de Jerusalén, no conociéndole, lo condenaron y cumplieron las profecías al matarlo. Les habla de la cruz, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero el clímax de la historia no es la tumba. Versículo 30 más. Dios le levantó de los muertos. Hasta aquí es una lección de historia. Pero ahora Pablo va a aplicar esa historia a la herida abierta de cada corazón religioso en esa sala. Llegamos a los versículos 38 y 39. Estos dos versículos son el corazón del Evangelio paulino. Son la semilla de lo que después escribiría en la carta a los romanos y a los gálatas. Escúchalos bien, porque esta es tu herencia, sabed pues. Esto, varones hermanos, aunque por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Elan, no por medio de un cordero. No por medio de tu esfuerzo.
El perdón fluye a través de la persona de Jesús, pero Pablo va más allá del perdón, que es borrar lo malo. Va a la justificación, que es declararte perfecto, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto es dinamita. Analicemos la frase: por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Pablo les está diciendo a judíos que han pasado toda su vida tratando de cumplir los 613 mandamientos de la Torá. No funciona. A la ley falló. La ley no puede limpiarte la conciencia. La ley puede señalar tu suciedad, pero no puede lavarla. La ley te dice lo que debes hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Hay pecados, culpas y manchas profundas que ningún sacrificio de animales pudo quitar jamás. La ley de Moisés te dejaba con un saldo pendiente. Te dejaba culpable, pero en Jesús, aquí está el contraste. Lo que Moisés no pudo hacer en 1500 años, Jesús lo hizo en 33 años y 6 horas de cruz. Doble comillas, ese justificado todo aquel que cree. La palabra justificado, dikeio, es un término legal. Significa han declarado inocente, declarado recto, puesto en una posición correcta con Dios como si nunca hubiera pecado. No dice es mejorado, dice es justificado. Y nota el alcance de todo aquello, de todo han de tus pecados sexuales, de tus pecados de ira, de tus fracasos familiares, de tu idolatría, jituohulu, de esas cosas oscuras que ni siquiera te atreves a decir en voz alta y que la religión no puede curar. Jesús te justifica de todo. Y la condición no es hacer sino creer. Este mensaje es un terremoto. Les está diciendo, pueden dejar de correr en la rueda de hámster de la religión. Pueden dejar de intentar salvarse a sí mismos. El trabajo ya está hecho. El Mesías pagó la cuenta que la ley les estaba cobrando. Pablo termina con una advertencia severa en el versículo 41, citando a Abacu Samirat: o menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Les dice, no sean cínicos. No desprecien esto porque suena demasiado bueno, demasiado fácil. Es la obra de Dios. No se la pierdan por orgullo. ¿Cuál fue la reacción? Versículo 42, cuando salieron ellos, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. La gente tenía hambre. ¿Nunca habían escuchado algo así? ¿Podemos ser justificados gratis? ¿Podemos ser libres de la carga de la ley? Querían más, y muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Pero a la semana siguiente ocurrió el conflicto. Versículo 44. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagina. Sinagoga estaba desbordada, paganos, griegos, gente sucia, según los judíos. Todos estaban ahí para escuchar de la gracia. Y esto provocó a los líderes religiosos. Versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, la envidia religiosa. No soportaban ver que la gracia era tan popular. No soportaban que los gentiles tuvieran acceso a Dios sin pasar por sus reglas. No soportaban perder el control de la franquicia de la salvación. Empezaron a rebatir a Pablo y a maldecir. Y entonces Pablo y Bernabé toman la decisión estratégica que cambió la historia del mundo. Versículo 46. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. Este es el momento bisagra. Israel, la estructura oficial, rechazó la invitación. Así que la invitación se abrió al mundo entero, porque así nos ha mandado el Señor, ante puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48, en los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Imagínate el gozo de los gentiles, ellos que siempre habían estado afuera, que no tenían la ley, que se sentían excluidos, ahora escuchan que pueden ser justificados por la fe en Jesús, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero el costo fue alto.
Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Fueron expulsados, echados de la ciudad como criminales. ¿Y cómo reaccionaron? Lloraron, se deprimieron. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fueron expulsados, pero estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Porque sabían que habían entregado el mensaje, sabían que la semilla de la libertad había sido plantada, sabían que, aunque los echaran de la ciudad, no podían echar a Jesús de los corazones de los nuevos creyentes. Amado oyente, Hechos 13 te hace una pregunta hoy. ¿Sigues tratando de justificarte por la ley de Moisés? Es decir, ¿sigues tratando de sentirte bien contigo mismo a base de tu propio esfuerzo, de tu moralidad, de tu desempeño? Ese camino es un callejón sin salida. La ley nunca te dirá bien hecho. La ley siempre te dirá ante falta algo. Pero Jesús te dice, ven a mí. En Él puedes ser justificado de todo de ese aborto, de ese divorcio, de ese robo, de esa adicción, de ese fracaso. Cosas que la psicología no puede curar, cosas que la religión no puede lavar, Jesús las justifica. Él te pone el sello de inocente. Hoy, deja de discutir como los judíos celosos. Sé como los gentiles, alégrate. Glorifica la palabra, recibe el regalo. Nuchienis que acechi, dignugi la vidao etegnao. Los judíos se juzgaron no dignos al rechazar la fe. La dignidad es aceptar lo que Cristo hizo. Y si al aceptar esta gracia los religiosos te critican o te expulsan, no te preocupes. Sacúdete el polvo y sigue tu camino lleno de gozo y del Espíritu Santo. Porque tienes algo que ellos no tienen, tienes paz. Gracias por acompañarnos en esta liberación en 777 veces en Jerusalén. El viaje continúa. Pablo y Bernabé van a Iconio y luego a Listra. Allí se encontrarán con un peligro diferente, no el jiyasu, sino la idolatría. Veremos cómo la gente intenta adorarlos como dioses griegos y cómo ellos responden rasgando sus ropas. En el episodio 255, Hechos 14 dioses, en semejanza de hombres, y las piedras de Listra. Que la justificación de Cristo sea tu almohada de descanso hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.